Dice la palabra de Dios: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos responden amén ante esto? El Señor Jesús se encontraba envuelto en una situación de tentación, en la hora de prueba, en medio de la lucha y de la dificultad, ante el veneno que el diablo le estaba lanzando. Porque ciertamente Satanás le estaba mostrando el poder. Le dice: te entregaré todos los reinos y la gloria que con ellos viene si solamente te pones a mis pies. Jesús se voltea y le responde con una autoridad. Le dice: vete, Satanás, no tienes ningún poder sobre mí, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así, hermanos, muchas veces viene el diablo a nuestras vidas a mostrarnos ya sea el poder, ya sea la fama o el placer. El diablo sabe cómo acercarse a ti. Él sabe con quién te puede hacer caer. Él es el león cauteloso que acecha a su presa y sabe cómo y en qué momento atacar para terminar con su vida. Y en esos momentos de dificultad, hermano y hermana, cuando Satanás te rodea y te quiere hacer flaquear, te quiere hacer caer, te quiere derrotar, te quiero decir que el Señor dice que tú también tienes el poder para decir: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo no me voy a rendir ante el mundo y ante Satanás. No me rendiré ante lo que Satanás me muestra, porque yo me debo solo a mi Señor. Amén. Solo le serviré a Él, solo iré detrás de mi Señor. Vimos aquí en la palabra de Dios el ejemplo de Jesús. Y la verdad es que nos asombra la manera con autoridad como le responde a Satanás. Pero también sé que muchas veces nos ha cruzado nuestra mente: pero es que estás hablando de Jesús. No hay comparación conmigo, estás hablando de Jesús. Y luego vemos a través de los ejemplos en la Biblia, de las historias en la Biblia, cómo hay gente que pudo guardarse en medio de la prueba, cómo hay gente que pudo guardarse en medio de la dificultad, en medio de la tentación. Y lo vemos como algo inalcanzable, algo que nosotros nunca pudiéramos hacer. Pero quisiera y viéramos rápido en la Biblia, en 1 de Juan 4:4, donde dice así, va a estar aquí arriba: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios se dirige a ti. En esta mañana Dios se dirige a ti y te declara: tú ya eres mi hijo. Por eso empieza el versículo: hijitos, hijitos. ¿A quién se dirige? A los hijos de Dios, a cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Y luego nos dice: tú me perteneces, vosotros sois de Dios. Nos da un lugar dentro de su familia. Nos dice: tú eres pertenencia de Dios. Gloria a Dios. Y los habéis vencido. Aquí refiriéndose a los espíritus malos, a los demonios, a Satanás, te dice: tú ya tienes la victoria sobre ellos, tú ya los has exhibido, tú ya has triunfado sobre ellos. ¿Por qué? Termina la palabra de Dios diciendo: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la tentación, ya te pertenece. Así que empecemos a vivir en esa victoria que es de nosotros, hermanos. Esto me lleva al tema de hoy. El Señor nos dice: mantente firme ante el fuego. Mantente firme ante el fuego. Quisiera, tenlo bien presente, tenlo bien presente. Esto es el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros en este día. Es el llamado directo de Dios y te dice: mantente firme ante el fuego. Mantente firme ante el fuego. Y quisiera entonces, los que tengan su Biblia, si la abrimos en Daniel capítulo 3, la mayoría del sermón va a girar alrededor de esta historia. Daniel capítulo 3.
Y dentro de estos versículos encontramos una historia que la verdad, desde mi punto de vista, es una historia que es muy impactante, que es motivante, que nos tiene que llevar a reaccionar y decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer para con Dios? Estamos hablando de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. 3 jovencitos que pudieron guardar su dignidad ante los ojos de Dios, mantenerse firmes mientras estaban envueltos en una prueba que en verdad estaba difícil. En verdad tenemos que saber, la situación en la que se encontraban estos jóvenes rebasaba sus fuerzas, y no por poco, sino por mucho. Se enfrentaban en verdad a una verdadera lucha. Ya la semana pasada se nos había mencionado, si nos ponen aquí arriba Daniel 1, en los versículos 3, 4, 6 y 7, ya no lo quiero alargar, pero para que usted vaya confirmando mientras yo voy hablando, aquí nos habla acerca de estos muchachos. Estos muchachos eran jóvenes judíos, llenos de dones, de capacidades que habían recibido de parte de Dios. Llevaban obviamente su nombre original judío, que era Ananías, Misael y Azarías. Pero lo que ocurre en esta historia es que lo primero que el rey quiere hacer es cambiarlos. Es lo primero que él intenta robarles su identidad, privarles de su personalidad. Por eso es que él les brinda otros nombres, como nosotros los conocemos: Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron llevados ante el rey para participar de su vida, para ser parte de los que vivían en el palacio, porque le iban a servir, iban a ser siervos del rey Nabucodonosor. Y como ya sabemos, también se nos habló de Daniel la semana pasada. Al él haber interpretado el sueño de Nabucodonosor, entonces él fue hecho gobernador sobre toda la provincia de Babilonia. Él fue hecho el jefe supremo de todos los sabios. El rey tenía una cantidad de sabios y Daniel queda exaltado, levantado sobre todos ellos. Y entonces, con esa autoridad que el rey le otorgó, Daniel va, se acerca al rey Nabucodonosor y le dice: quisiera pedirte que también a Sadrach, Mesach y Abednego los pongas en los negocios de la provincia. En otras palabras, lo que estaba ocurriendo es que estos jóvenes iban escalando posición igual que Daniel. Tuvieron también favor delante del rey como Daniel. Parecía que todo iba bien. Estos jóvenes vivían en abundancia, vivían en bendición, estaban cerca del rey, estaban viviendo en el palacio. Entonces toda la abundancia, podían comer, podían descansar, vivían con todos los privilegios que conlleva el estar dentro del palacio. Parecía que ellos estaban bendecidos hasta este momento, pero de un día para otro la situación cambia, y es entonces donde empezamos la historia del día de hoy. Daniel capítulo 3 versículos 1 al 6. Daniel capítulo 3, versículos 1 al 6. Y si me acompaña ahí en la Biblia o aquí arriba, dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hasta ahí. Nabucodonosor, el rey de ese entonces, el que tenía toda la autoridad, el que estaba por encima de todos, hizo una imagen de oro
Abednego y ordenó que toda persona tenía que postrarse delante de ella para adorarla. Su orden explícita era que si alguna persona desobedecía a su decreto y no se inclinara ante su estatua, entonces sería arrojado dentro del horno de fuego. Esta era la situación a la que estos jóvenes estaban enfrentando. Sadrac, Mesach y Abednego se encontraban en esta situación, y entonces la pregunta es: ¿qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer ante el decreto del rey de que el que no se postrara iba a perecer? El edicto por parte del rey ya había sido anunciado y habría consecuencias graves. No se trataba que nada más el que lo hiciera iba a ser encarcelado, iba a ser castigado. No se trataba de que iba a ser removido de su puesto. Incluso no se trataba de que iban a ser desterrados, y sí era algo difícil, pero totalmente sigo viviendo, sino que lo que iba a ocurrir es que sus vidas iban a ser quitadas. El castigo era la muerte. ¿Sería, hermanos, que estos jóvenes buscarían su bienestar? ¿Sería que estos jóvenes buscarían cuidar de sus beneficios, de sus bendiciones, de su estatus? Porque ellos ya habían alcanzado una posición dentro del cuidado del rey, o dentro del palacio, dentro de los que gobernaban. Ellos tenían una posición alta de los que servían dentro del rey. ¿Sería que ellos perderían esto? ¿Sería que luego ellos ya nomás se acercarían a Dios y decirle con un corazón destrozado: ¿sabes qué, Dios? Lo siento, perdónanos porque te negamos, perdónanos porque te fallamos. Tú sabes, Señor, que te amamos, pero perdónanos porque esta situación, esta prueba nos rebasó y sí nos inclinamos ante los dioses, ante esta estatua. Perdónanos, Dios, como sea. Tú eres un Dios comprensivo y sabes que te amamos. ¿Será que ellos respondieron de esta manera? En verdad, ahorita que estás ahí en tu lugar, pensemos. Te invito a que pensemos en lo que estaba ocurriendo. Nota la gravedad de la situación, notemos la magnitud de la situación que estos jóvenes estaban enfrentando. Y ahora ponte en sus zapatos. Ponte en los zapatos de estos tres jóvenes. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú ante esta situación? ¿Cómo responderías? Tal vez muchos de nosotros empezáramos a usar nuestro razonamiento, nuestra inteligencia supuesta y decirle a Dios: ¿sabes qué, Dios? Tú sabes que te amo, pero ¿de qué te voy a servir muerto? ¿Sabes qué, Dios? Tú conoces todas las cosas. Tú sabes que yo te amo por encima de todas las cosas. Tú conoces lo profundo de mi corazón, pero ¿sabes qué, Dios? Si no me inclino en esta hora, me van a matar. A lo mejor usaríamos nuestro razonamiento de esta manera. Pero por eso al inicio les decía, hermanos, estamos viendo un relato que verdaderamente es intenso. No es una historia más, es algo intenso, algo emocionante, que incluso si dijéramos hagan una película, podrían llevarnos a las emociones, llevarnos hasta el tope, porque unos jóvenes estaban poniéndose delante de una situación muy difícil. Si no se postraban Sadrac, Mesach y Abednego ante la estatua que el rey había levantado, entonces morirían en el horno de fuego. ¿Sería que así respondieron estos tres jóvenes? Daniel capítulo 3 versículos 8 al 12 nos muestran la respuesta de estos jóvenes ante la adversidad. Si me ayudan a leerlo, por favor. ¿Cómo dice el 8? Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vivieron y traspasaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Hombre, haga al rey que todo hombre, al oír son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrac, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado.
Estos jóvenes se mantuvieron de pie, dice la palabra de Dios. Estos jóvenes se mantuvieron firmes y no se inclinaron. Se mantuvieron de pie mientras todo Babilonia se estaba postrando ante la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado. Había 3 jóvenes que no se postraban y no se rendían ante el ataque de Satanás. Decían estos versículos que llegaron unos hombres maliciosos a llevarle al chisme al rey y le decían: ¿te acuerdas, oh rey todopoderoso? Le estaban haciendo las barbas al rey, lo estaban barbeando, que diste un edicto de que cualquiera que no se postrara y adorara a tu imagen sería echado en el horno de fuego. Le están diciendo: ¿te acuerdas, rey? ¿Te acuerdas que tú habías dado este edicto? Pues déjanos decirte que hay 3 jóvenes que han ido en contra de tu voluntad. Déjanos decirte que no te han hecho caso, que no te han respetado, que no han visto tu autoridad como rey. Y entonces obviamente el rey se enoja, el rey se llena de furia, está enfurecido y entonces les manda a hablar. Versos 13 y 14. Dice así: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados delante del rey. Automáticamente, no tenían que ni siquiera tener una audiencia. ¿Qué era lo que iba a pasar? El rey les había dicho: persona que no se postre y adore la imagen va a ser llevado al horno de fuego. Entonces ni siquiera tenían que haber tenido una audiencia delante del rey. Pero dice la palabra de Dios que todavía el rey les pregunta y les dice: ¿a poco ustedes fueron capaces de ir en contra de mi voluntad? ¿A poco ustedes fueron capaces de no hacerme caso si yo ya les había dicho lo que iba a ocurrir? El rey estaba enojado porque 3 jóvenes estaban desafiando su autoridad de rey. Pero aunque estaba tan enfurecido, el rey Nabucodonosor decide darles una última oportunidad. Y esto lo vemos en el verso 15. Si me ayudan a leerlo, por favor. Ahora pues, estáis dispuestos para que el rey se tome la siguiente de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música. Os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardido, y Dios será el que os libre de mis manos. Aquí lo que está pasando es que el rey Nabucodonosor se las está sentenciando. Porque sí, como que les pregunta, pero de alguna manera diciéndoles a estos jóvenes: no les va a quedar de otra. Si deciden ir en contra de mi voluntad, recuerden que van a morir una muerte agónica. Recuerden que los voy a echar vivos al horno de fuego y van a llevar todas esas quemaduras y todo lo que se sufre dentro de un fuego. E incluso les dice: de mis manos nadie les va a librar. Ni crean, ningún Dios podrá librarles si ustedes deciden desafiarme. Pero entonces tenemos que continuar a leer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué ocurre después de que el rey ya se las cantó así directo? El versículo 16 en adelante, y si quiere acompáñenme con su vista. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como lo ordenó el rey, como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey.
Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Exaltado, exaltado, exaltado sea el Señor, porque en este día el nombre del Señor fue enaltecido en grande manera, gracias a que estos jóvenes se mantuvieron firmes en medio del fuego. Sadrach, Mesach y Abednego habían determinado que de ninguna manera se iban a postrar delante de la estatua de oro. Ellos creían que Dios les libraría así, ellos creían esto, pero tan grande era su determinación que no lo daban por hecho. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ellos obedecerían a Dios incondicionalmente, aun si no los librara, y lo declararon en el versículo 18. Que aún si Dios no les librare, ellos nunca se inclinarían ante ningún ídolo. Ellos sabían, hermanos, que solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el rey se enfureció más, tanto que incrementó el calor del horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y dice la palabra de Dios que era tan intenso el fuego, era tan intenso el calor, que incluso esas personas que los habían atado de los pies, de las manos, que habían echado sus ropas, cuando los avientan, también estas personas fueron consumidas por el mismo fuego. Santo, santo, santo eres Dios. Pero luego ocurre algo glorioso, un milagro inesperado. Porque el rey, ¿a cuántas personas arrojó, hermanos? El rey arrojó a Sadrach, Mesach y Abednego, pero en medio del fuego dice que se vio una 4ª persona, y es que Dios estaba con ellos en medio del fuego. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quién como tú, Dios? Es una historia grandiosa. Es una historia que en verdad nos tiene que llevar a la felicidad, a regocijarnos, a ver lo que Dios puede hacer, porque ahora lo que toca, después de haber escuchado esta gloriosa historia, nos toca aplicarlo a nuestras vidas. Ahora aplica esta historia que hemos escuchado a tu vida. Quizás, hermano, en este momento algunos de nosotros estemos pasando por el horno de fuego. A lo mejor te encuentras rodeado por Satanás, te presiona. El mundo te encuentra envuelto con sus filosofías. Quieren inclinarte a que hagas lo malo, que le falles a Dios. A lo mejor te sientes envuelto por la influencia de Satanás y del mundo. Puedes encontrarte en este momento en el horno de fuego de la tentación. Nuestra familia o nuestro matrimonio tal vez se encuentra en el horno de fuego y estamos tan agobiados y no sabemos cómo va a cambiar la situación, cómo va a prosperar nuestra familia, cómo va a prosperar nuestro matrimonio. No sabemos qué va a pasar de nuestra familia y de nuestro matrimonio. A lo mejor nos encontramos en el horno de fuego de la tentación o de alguna prueba en este momento. El diablo viene, otra vez repito, el diablo viene y te muestra los placeres mundanales y quiere que cometas fornicación, adulterio, drogas, alcohol, suicidio y más. Él nos presiona una y otra vez porque Él no nos quiere ver bendecidos. Él sabe que nosotros como cristianos somos bendecidos en una manera abundante por parte de Dios, y entonces el diablo no quiere eso. No quiere que nosotros vivamos en abundancia, no quiere que nosotros vivamos en bendición, no quiere que tú y yo vivamos como hombres y mujeres de fe. El diablo lo que quiere es verte en la miseria.
El diablo quiere verte derrotado, quiere verte arrastrándote. No quiere, joven, que seas un joven que viva en victoria. No quiere a ti, hombre o mujer, que vivas como una esposa o un esposo a prueba de fuego. Así como mirábamos esa película que se llama Fireproof, cómo enfrentan la dificultad del matrimonio y al final Dios termina salvando el matrimonio. El diablo no quiere eso. El diablo quiere destrozar nuestras familias. El diablo quiere terminar con nuestros matrimonios. El diablo quiere que nos inclinemos ante Él. Hermano y hermana, puede ser que te encuentres bajo el fuego del enemigo en este momento. Pero déjame decirte que a través del ejemplo de estos tres jóvenes, lo que Dios nos está diciendo es: tú puedes. Tú puedes. Tú también puedes mantenerte firme ante el fuego. Puedes seguir de pie incluso en medio del mismo infierno porque Dios está contigo. Las fuerzas no están en ti, sino que Dios te proporciona de sus fuerzas. El diablo puede estar subiendo el calor en lo que te rodea, así como estos jóvenes que dicen: Nabucodonosor elevó el calor 7 veces más. Y el diablo puede empezar a subir el calor dentro de tu vida, en lo que te rodea, y mostrarte otra vez placeres, mostrarte poder, mostrarte fama, mostrarte dinero. El diablo sabe cómo acercarse a cada uno de nosotros. Pero Dios nos dice, así como Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron el poder por la gracia de Dios de mantenerse firmes y no rendirse ante la presión de Satanás, tú también tienes el poder para no rendirte ante los ataques del diablo. Tú puedes mantenerte firme ante el fuego. Entonces vamos a seguir viendo, vamos a regresar a lo que es esta historia y vamos a ver tres actitudes que mostraron estos muchachos que los llevaron a la victoria. ¿Cómo es que Sadrach, Mesach y Abednego no se rindieron ante la presión? Ellos la tenían tan fácil la tenían. El rey les dijo: inclínense y sus vidas van a ser salvas. Lo único que tenían que hacer es postrarse en ese momento y fácil salvaban sus vidas. Pero ellos decidieron no inclinarse y guardar su fe en el Señor. Tres actitudes: convicción, confianza y obediencia. Convicción, confianza y obediencia. Vamos a ver la primera de ellas: convicción. ¿Qué es convicción? Convicción es la seguridad o la certeza que una persona tiene en lo que cree. Convicción es la seguridad o la certeza que una persona tiene en lo que cree, la seguridad en su fe. Estos jóvenes mostraron tener convicción y lo vamos a ver en los versículos 15 y 16. Si me ayudan a leerlo, por favor. Ahora pues, estáis dispuestos para que el líder de toda la música, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. Ok, estamos leyendo la palabra de Dios y nos damos cuenta de dónde muestran ellos su convicción. Primero el rey les está diciendo: ustedes, si se postran, si adoran, pueden salvar sus vidas. Es lo primero que les está diciendo el rey. Y luego Sadrach, Mesach y Abednego le responden al rey y le dicen: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Aquí es donde ellos muestran esta convicción. Cuando dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Le dicen, ellos le responden al rey. Él les dice: si hacen esto, pueden salvar sus vidas. Y entonces ellos responden y le dicen al rey: no tenemos que responderte sobre el asunto. ¡Pum! Están lanzando la respuesta, algo tan fuerte, una respuesta tan fuerte, tan penetrante. Porque en otras palabras lo que le estaban diciendo al rey es: no tenemos más que hablar sobre el asunto. Ya te lo habíamos dicho una vez, rey, ¿nos vistes que nos mantuvimos de pie? Cuando tú nos dijiste a todo en Babilonia, a toda la provincia de Babilonia: inclínense ante la estatua. Todos se postraron y nos vistes que nos quedamos nosotros tres de pie.
Ahora nos lo vuelves a preguntar. No tenemos más que hablar del asunto, Rey, porque nosotros, como nuestra respuesta fue no, ahora también nuestra respuesta sigue siendo no. No tenemos nada que decirte, Rey, porque nuestra vida es de Dios. En nuestra vida Dios es el primero. Hermanos, y sé que también nosotros compartimos esta convicción. Nosotros también tenemos la seguridad en quien hemos creído. Tenemos la certeza en su poder. Tenemos la certeza en su misericordia que vivimos todos los días, en su amor que Él nos muestra inmerecido, su gracia que compartimos todos los días, la fidelidad de Dios, sus promesas. Sé que nosotros creemos en todo esto. Así que, hermanos, en los momentos de prueba o de angustia, cuando el diablo viene a golpearte e intentarte hacerte caer o flaquear, cuando el mundo saca sus ideas y sus filosofías, tu respuesta tiene que ser un rotundo no. Esa debe ser nuestra respuesta a Satanás. Cuando él se acerca a querer platicar con nosotros, tenemos que decirle no voy a platicar contigo, no voy a dejar que me metas tus ideas en mi mente, no voy a dejar que le des vueltas al asunto. Ya cállate. Tentaciones, Satanás, ideas diabólicas, las reprendo de mi vida. Y decirle, yo sé en qué y en quién he creído. Yo tengo mi convicción y end of discussion, punto final. Ya no tengo más que discutir contigo, no tengo de qué hablar contigo, porque yo sé en qué he creído y muestro mi convicción ante la adversidad que el diablo quiere traer a mi vida. Estos muchachos mostraron convicción, pero también mostraron confianza. En medio de la situación agobiante que Sadrach, Mesach y Abednego estaban viviendo en ese entonces, ellos mostraron confianza. En el versículo 17 y 18 dice así: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, en esta respuesta de estos jóvenes no podemos encontrar ningún sentimiento de duda. No se les nota dudosos a estos jóvenes. Se ve que ellos confiaban plenamente en el poder de Dios. Se ve que ellos confiaban en que Él les habría de proteger, que Él les habría de librar. Dice, nuestro Dios tiene el poder para librarnos y lo va a hacer. Es lo primero que dicen estos jóvenes, es la primera declaración de ellos. Nosotros creemos que Él nos puede librar y lo va a hacer, Rey. Es nuestra confianza que Dios nos va a librar de tu mano, oh Rey Nabucodonosor. Y hermanos, otra vez, aplícalo a ti mismo. Yo sé que de la misma manera tú y yo confiamos en el Dios omnipotente. Sabemos que nuestro Dios todo lo puede. Sabemos que nuestro Dios puede sanar todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, que Él puede librarnos de cualquier ataque de Satanás, que Él puede llegar y cambiar así la situación en la que nosotros estamos viviendo. Él puede sostenerte, Él puede proveerte, lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Amén. Pero confianza, hermanos, confianza no es solamente saber que sí, Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera y cambiar la situación de un momento para otro, sino que confianza también es que en medio de lo que estoy pasando, yo confío que Él está conmigo. El versículo 18 decía, y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí la palabra de Dios nos muestra también el otro lado de la moneda, que si hubieran dudado de que Él les salvaría. Que si en cuanto fueran arrojados al horno de fuego empezaran a sentir la quemazón, empezaran a sentir el fuego, empezaran a arder. Ellos declaran, aún si Dios decidiera dejarnos morir en tus manos, aún si Él decidiera que muriéramos en el horno de fuego, ni así perderíamos la fe en Él. Ni así nos inclinaríamos ante ninguna imagen, así seguiríamos confiando que Dios está de nuestro lado. Primero, hermanos, ellos dan una declaración de certeza de que Dios está con nosotros y Él nos va a librar. Rey, tenlo por seguro que Él nos va a librar. Es la primera declaración de ellos. Pero luego van adelante y dicen, ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si todavía tú ganas y nos tiras al fuego? Nosotros seguiremos confiando que Él está con nosotros en medio de la situación. Hermanos,
¿Podrá la situación no cambiar? ¿Podrá el fuego estar ardiendo 7 veces más de lo normal? Pero hermanos, nunca debemos de dejar que el diablo nos envuelva en sus mentiras. Nunca debemos de dudar de Dios. No debemos de rendirnos ante Satanás. Y sobre todo, nunca debemos de blasfemar el santo nombre de nuestro Señor. El diablo se va a acercar a tu vida. El diablo intentará derribarte. Y lo primero que va a intentar quitar de ti es tu fe. Hacerte dudar. Pero en medio otra vez de la dificultad, de la angustia, del dolor, de los problemas, cuando te encuentres atacado por Satanás, que él viene y te presiona y te muestra todos los placeres del mundo y quiere hacerte caer y trae las tentaciones delante de ti, tienes que decir: yo tengo primero mi convicción, yo sé en lo que he creído, yo sé en lo que está correcto, yo sé lo que Dios me ha mostrado por medio de su palabra, y ahora confío en Dios, que Él está conmigo en medio de todo lo que el diablo pueda lanzar en mi contra. Debemos tener convicción en lo que creemos y confianza en quien hemos creído. Finalmente, Sadrach, Mesach y Abednego mostraron obediencia. Estos 3 jóvenes mostraron obediencia. A través de estos 3 jóvenes, cabe recalcar, hermanos, tenemos que notarlo, que mostraron una obediencia total a Dios. No era una obediencia de acuerdo a su conveniencia. No estaban obedeciendo porque les convenía en el momento, y ya lo leímos una y una segunda vez. Si ellos en ese momento se postraban delante de la imagen, serían salvos. Como les decía hace rato, la tenían fácil. La tenían fácil. ¿Cómo podían salvar sus vidas, hermanos? Adorando al Dios de Nabucodonosor, postrándose delante de la estatua. Era lo único que ellos tenían que hacer. El rey les estaba dando la oportunidad de identificarse con él, de que fueran salvos por medio de él. Les convenía postrarse para que no perecieran, para que no murieran, nomás se tenían que postrar. Sin embargo, ellos mostraron una obediencia incondicional delante de Dios. Ellos obedecerían a Dios si Él los librara del fuego. Pero otra vez les recuerdo, incluso si Dios no les librara, ellos se mantendrían firmes en su postura. Ellos obedecerían a Dios hasta la muerte. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 28. Si me ayuda a leerlo, por favor. Entonces, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que quedaron en la red y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es Dios. Aquí nos está diciendo o nos está mostrando cómo fue la obediencia de estos jóvenes. ¿Cómo fue la obediencia de estos jóvenes? Era una obediencia total. Veamos lo que dice al final del versículo, porque ahí dice: y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Ahora, otra vez tenemos que adoptar esta historia en nuestras vidas. Nosotros, hermanos, somos llamados a obedecer a Dios incondicionalmente. Debemos entregar nuestras vidas completamente a nuestro Señor. Así como aquí leemos en el versículo que estos jóvenes entregaron ¿qué? Sus cuerpos. Ellos entregaron sus cuerpos. No su mente o no su corazón nada más, sino que dice, ellos fueron incluso dispuestos a entregar sus mismos cuerpos. O sea, ellos estaban dispuestos a morir antes que servir a otros dioses. Ellos estaban dispuestos a dar su vida misma antes que servir a Satanás. Ahora nosotros así también rindámonos completamente ante la voluntad del Señor. ¿Tú qué dices ser de Cristo? ¿Tú qué dices ser de Cristo? ¿Tú qué dices que Él es tu Señor? ¿Tú qué has decidido? Porque fue una decisión que hiciste solo. Es una decisión maravillosa que nosotros hacemos para con Dios y decimos: yo decido aceptarte, Jesucristo, como mi único Salvador. Entonces automáticamente me convierto en un hijo de Dios. Soy cristiano, soy de Cristo. Yo decidí someterme ante su autoridad. Entonces, si nosotros declaramos ser de nuestro Señor, la acción automática es la obediencia.
lo que persigue después de haber decidido ponerme ante los pies del Señor es que ahora le voy a obedecer, le voy a servir. ¿Cuándo hemos escuchado de un siervo que no sirve a su Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos escuchado de un siervo que no sirve a su Señor? Y la respuesta es nunca. Sería algo ilógico, a menos de que digamos es un siervo rebelde. Pero entonces lo que tendríamos que hacer es quitarle el título de siervo, porque no está cumpliendo su función de servir. Rindamos nuestra voluntad, nuestra vida entera. Rindamos nuestro corazón a los pies del que llamamos nuestro Señor. Y entonces, hermanos, cuando Satanás venga y se acerque a tu vida, dile: discúlpame, pero yo ya tengo dueño. Discúlpame, pero Jesús es mi Señor. Y como yo ya le sirvo a Jesús, mi Señor, entonces no te puedo estar sirviendo a ti, porque no puedo servir a dos señores. ¿Cuántos pueden decir amén? Recordemos, hermanos, a través de esta historia, Dios honra a quienes le honran a Él primero. Demostrado estuvo. Sadrach, Mesach y Abednego honraron a Dios, no se inclinaron ante los dioses falsos, no se rindieron ante la estatua, no adoraron a la estatua. Entonces ellos honraron a Dios y Dios les respondió honrándoles, salvándoles la vida a ellos también. Dios manifestará su amor, su misericordia, su protección a favor de aquellos que deciden poner su nombre en alto, que deciden obedecer su palabra. Entonces el llamado de hoy es: mostremos una obediencia incondicional para nuestro Señor, mostremos una obediencia incondicional para con nuestro Dios. Ya para terminar, hermanos, nomás quisiera recordarte: estos tres jóvenes literalmente se enfrentaron a un horno de fuego. Era lo que estaba ocurriendo verdaderamente. No es una historia que nos quiere mostrar algo que no es real, sino que estaban ellos enfrentando el horno de fuego. Literalmente se vieron envueltos en las llamas del fuego, y aún así estos tres jóvenes lograron mantenerse firmes ante la adversidad, firmes ante la situación, firmes ante los ataques de Satanás. Guardaron su dignidad, hermanos, y exaltaron el nombre del Señor. Satanás intentó derribarlos, pero no lo logró. Estos tres jóvenes se mantuvieron de pie. Y esto porque ellos mostraron convicción, sabían en lo que habían creído, no vivían por la emoción del momento, no respondieron a la emoción que estaban sintiendo ahí, del temor, de la duda, sino que ellos vivían en la convicción, en la certeza de su fe. Mostraron confianza, una fe en Dios total, sabiendo que Él estaba con ellos en todo momento y nunca les habría de dejar. Y finalmente obedecieron a Dios. Ellos obedecieron a Dios, sabían su convicción y sabían su confianza en Dios, pero no se quedó hasta ahí, como a veces solemos hacerlo. Sabemos en lo que creemos y sabemos en qué confiamos, sino que estos jóvenes, con saber su convicción y saber su confianza, luego actúan, ponen a actuar su convicción, ponen a actuar su confianza, y resulta en una obediencia incondicional y total a Dios. Así que cada vez, hermanos, que estemos enfrentando el fuego, que seamos atacados, rodeados por Satanás, sus mentiras y sus artimañas, cuando seas tentado, recuerda en quién y en qué has creído. Recuerda que no estás solo, que Cristo está a tu lado, que Él está contigo, que Él está dentro de ti y que nunca te ha de dejar solo. Jesucristo ha vencido al mundo y Jesucristo ha vencido a Satanás. Y de la misma manera esa victoria nos la ha otorgado a nosotros para que nosotros vivamos en esa victoria. Vivamos entonces vidas victoriosas, hermanos, donde estemos derrotando lo malo en nosotros día tras día, donde estemos haciendo a la carne menos en nosotros, debilitando lo carnal dentro de nosotros, y entonces empecemos a vivir esas vidas gloriosas que Dios espera de nosotros. Ojalá y el Señor nos haya mostrado este gran ejemplo de estos tres jóvenes, cómo ellos mostraron convicción en medio del fuego, cómo ellos mostraron confianza y sobre todo cómo mostraron obediencia, y nosotros podamos aplicarlo hacia nuestras vidas cuando Satanás venga a molestarnos. Toda la gloria,